Y nos vamos a ir ahora hacia Chile, sesión clave en el Senado en relación a la remoción de los jueces de la Corte Suprema, Vivanco y Muñoz. Allí está Marcelo Alvarado. Marcelo, contanos. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, tú lo dices muy bien, durante esta jornada se revisará la situación de la acusación constitucional tanto contra la ex ministra Vivanco como con el actual ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Para conversar sobre esto, sobre lo que significa una acusación constitucional, estamos con Alberto Vergara. Él es académico de la Universidad Católica y abogado constitucionalista. Abogado, muchas gracias por recibirnos. Primero, ¿qué significa una acusación constitucional para América Latina y cuáles son las implicancias que tiene esta acusación constitucional, por ejemplo, para una persona que finalmente se le aprueba en el Congreso este tipo de medida? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una acusación constitucional en nuestro sistema es equivalente al impeachment norteamericano. Básicamente es un juicio político, pero que también tiene componentes jurídicos, es una mezcla entre la política y lo jurídico. Y en nuestro sistema se puede acusar constitucionalmente a diversas autoridades, al presidente de la República, ministros de Estado y también a los ministros de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones. En este caso se ha acusado constitucionalmente a 3 ministros de la Corte Suprema, se han presentado 4 acusaciones constitucionales, 2 contra la exministra Ángela Vivanco, que también fue destituida por la Corte Suprema a través de un cuaderno de remoción, y en caso de aprobarse una acusación constitucional en contra de cualquiera de estos ministros, el efecto práctico es que además de cesar inmediatamente en sus cargos, no pueden ejercer ningún cargo de elección popular ni ningún cargo público, aunque no sea elección popular, por 5 años. Darío, el abogado te escucha. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Ahora, para ir interiorizándonos, primero, ¿qué antecedentes hay en la historia chilena, reciente por lo menos, de este tipo de acusaciones constitucionales que hayan prosperado contra jueces de la Corte? Buenas tardes, Darío. Se han presentado desde el año 97 a la fecha varias acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, también contra algunos ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago o de Valparaíso. Se han presentado acusaciones constitucionales en el pasado contra un ministro o contra varios ministros. En el pasado se destituyó a un ministro de la Corte Suprema, al ministro Cereceda, el año 93, o sea, hace más de 30 años, pero posteriormente las acusaciones constitucionales que se habían presentado no hayan prosperado. Y esta es la primera vez que se presenta una acusación constitucional contra, o 2 acusaciones constitucionales contra una misma ministra. Eso es inédito en la historia del país. Y también es primera vez que se presenta en paralelo 4 acusaciones contra 3 ministros por hechos que, si bien tienen alguna relación, son hechos distintos. Es decir, las acusaciones respecto de cada ministro son distintas. En el pasado, cuando se habían presentado acusaciones constitucionales contra 3 ministros, siempre se habían presentado por un mismo hecho. Acá la gran diferencia es esa. Tenemos 2 acusaciones contra una misma ministra y otras 2 contra otros 2 ministros por hechos que tienen alguna relación, pero que son hechos distintos. Ahora, ¿cómo es el proceso? Digo, hay que presentar evidencias, tiene que haber hechos muy claros que sean descritos por los cuales se avanza con la acusación. ¿Qué posibilidad tienen de defenderse los magistrados acusados? Bueno, el caso de los ministros de Corte Suprema, la causal es notable abandono de deberes. Esa es la acusación que se le hace, pero obviamente hay que fundamentarla. Es un juicio que tiene componentes jurídicos, pero también políticos. Se presenta en primer lugar en la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja. En este caso ya se aprobó 2 acusaciones constitucionales en la Cámara Baja contra la ministra Vivanco, se aprobó también en la Cámara Baja o Cámara de Diputados la acusación contra el ministro Muñoz y recién hace unos pocos minutos se acaba de rechazar en la Cámara de Diputados la acusación contra el ministro Matus. Esta primera instancia es simplemente una revisión. La Cámara de Diputados decide si ha lugar o no a la acusación constitucional. Si la aprueba, pasa al Senado, que finalmente el Senado es quien decide como jurado si la persona acusada es culpable o inocente. Por lo tanto, en esta situación, lo que está ocurriendo, después de que la semana pasada fueron aprobadas las acusaciones constitucionales contra el ministro Muñoz y la ministra Vivanco, ayer se aprobó la segunda contra la ministra Vivanco en la Cámara de Diputados, lo que está ocurriendo hoy es que se está revisando en el Senado los descargos de los ministros Muñoz y Vivanco y mañana debería ocurrir la votación en el Senado como jurado sobre si aprueban o no la acusación. Y
dependiendo del resultado mañana en el Senado, también vamos a ver, esto es inédito, vamos a ver qué pasa con esta segunda acusación que se presentó contra la ministra Vivanco, que si bien fue aprobada por la Cámara de Diputados, lo que resuelva el Senado mañana podría eventualmente permitir alegar cosas juzgadas a favor o en contra de la ministra. En relación con el ministro Matus, como se rechazó en la Cámara de Diputados, esa acusación ya murió, no sigue adelante. Por lo tanto, lo que vamos a saber mañana es si el Senado aprueba como jurado, por mayoría simple de sus miembros en ejercicio, las acusaciones contra los ministros Muñoz y Vivanco, que previamente habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados. Doctor, yo tengo una última por mi parte y lo dejo allí con Marcelo. Si usted compara cómo es el proceso en Chile con cómo es el proceso en otras democracias presidenciales, donde también está la posibilidad de juicio político o de acusación constitucional contra los jueces de la Corte, ¿cuáles cree que son los aspectos, si se quiere, positivos? Y si cree que hay algunos elementos que quizás son más problemáticos y en todo caso quizás Chile debería tomar de otros países. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, el juicio político contra ministros de Tribunal Superior existe en casi todos los sistemas presidenciales. La grandes diferencia es que en general la sanción, cuando se aprueba una acusación constitucional, en la mayoría de los países no impide absolutamente el ejercicio de todo tipo de cargos públicos por el periodo de 5 años. Hay algunas variaciones en otros países. En ese sentido, nuestro sistema es muy estricto. Nuestro sistema impide absolutamente ejercer cualquier tipo de cargo público por 5 años. Y eso es una experiencia de lo que ocurrió en la anterior Constitución, sobre todo en la época del gobierno de la Unión Popular, donde se acogían por el Congreso varias acusaciones constitucionales, sobre todo contra ministros de Estado, y como no había esta sanción para seguir ejerciendo cargos públicos, simplemente se los reasignaba a otro ministerio. Entonces, a raíz de esa situación, de esa experiencia, nuestra Constitución actualmente establece esta sanción que es bastante dura en ese sentido. Por último, abogado, para concluir, el fondo de lo que se le está acusando tanto a la ministra Vivanco como al ministro Muñoz son completamente distintos, se presentaron los dos al mismo tiempo. ¿Cómo los calificaría usted en unas poquitas palabras? Sí, son distintos, los dos son por notable abandono de deberes, pero la causal es distinta. Mal comportamiento en el caso del ministro Muñoz por haber entregado información a su hija, supuestamente información de un fallo que no había sido publicado, a su hija que es jueza, por no haber también denunciado a su hija que estaba ejerciendo sus labores jurisdiccionales desde Italia en la pandemia. Y en el caso de la ministra Vivanco son más capítulos de la acusación, sobre todo imparcialidad por supuestamente haber favorecido a ciertos litigantes en la tramitación de algunas causas, haber alterado el funcionamiento de las salas y la integración de las salas. Por lo tanto, son acusaciones distintas y de distinta entidad también. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Darío, ahí estaba. Hoy día se revisan los argumentos y mañana se votan en el Congreso entonces estas dos acusaciones constitucionales, tanto contra el ministro Sergio Muñoz como contra la ex ministra Ángela Vivanco. Darío. Momento sin dudas crítico, histórico que se está viviendo en Chile en relación al Poder Judicial. Veremos cómo resultan ambos procesos. Muchas gracias y muy esclarecedora la palabra del doctor.